Hola, hola, bienvenidos a mi cocina creativa, a mi club de mi cocina creativa de nuestra escuela de historias de cocina. El día de hoy te voy a enseñar a preparar una sopa de cebollas a la francesa especialmente para ti, para que la prepares en casa o para cualquier evento que tú quieras simplemente lucirte. Así que vamos con los ingredientes. Y muy bien, tenemos aquí nuestro mise en place, es decir, cada uno de nuestros ingredientes. Y vamos a empezar por nuestras protagonistas. Tenemos aquí 1 kilo aproximadamente de cebollas. Si a ti te gusta menos las cebollas, pues puedes utilizar un poquito menos. Si son para 2 personas, puedes utilizar menos, dependiendo de tu gusto. Pero tengo acá la receta estándar, además que te voy a dar más detalles en un momentito, después de presentar todos los ingredientes. Tengo acá también sal, voy a usar sal marina, puedes utilizar sal rosa si quieres. Tengo aceite de oliva extra virgen, tengo también hojas de laurel secas, tengo un diente de ajo. Si te gusta más ajo, puedes simplemente aumentar el ajo. Tenemos aquí orégano fresco revisado. Tenemos acá fécula de papa o patata, como la conozcas. Tengo acá una botella con 1 litro de agua que voy a utilizar. Y además tengo también opcional los cashews o anacardos, como tú los conozcas, no lo sé, pero son estos que te los voy a mostrar un poquito más cerca. Perfecto. Yo los compro por lo general siempre crudos y lo que hago es en 15 minutos al horno y se doran un poquito y están listos y frescos para ser utilizados. En esta ocasión no estoy estoy omitiendo el tomillo, pero si te gusta y no lo quieres omitir, puedes ponerlo en la receta, ¿ok? Y bueno, y vamos a la preparación. Y ya hemos visto nuestros ingredientes y ahora vamos a empezar con las cebollas. ¿Por qué las cebollas? Porque son las protagonistas de nuestra sopa. Así que este plato realmente se hace pues con pan y con queso, pero nosotros tenemos una versión de sopa de cebolla francesa bastante, bueno, es rica de por sí, pero es diferente porque ahora justamente estamos en una temporada en que evitamos el hametz, las harinas, entonces esta vez vamos a hacer este tipo de sopa francesa de cebollas. Y como les estaba comentando, entonces lo que vamos a hacer con nuestras cebollas es que vamos a cortarlas. Miren que bien se cortan, lo hacen simplemente con un corte media luna. Y estas cebollas realmente les puedo aconsejar que son lo mejor que pueden ustedes encontrar para una sopa de cebollas. ¿Y por qué? Porque simplemente estas cebollas son dulces. Cuando ustedes las hacen cocinar en su propio jugo, ellas van a soltar un sabor dulce y delicado que ya no va a saber para nada ni picante, y va a ser pues una versión totalmente diferente a lo cual ahorita nos pasa, que estamos cortando y de pronto pues se nos rueda una lágrima y nos pican los ojos de lo fuerte que parecen, pero después simplemente son unas cebollas exquisitas que van a dar un toque especial. Y bueno, entonces estamos cortando nuestras cebollas, aquí aproximadamente 1 kilo de cebollas para nuestra sopa. Si ustedes no quieren muchas cebollas, pues les van a quitar un poco. Y es tiempo ahora de irnos a la cocina, donde vamos a sofreír nuestras cebollas. Así que vámonos. Y empezamos sofriendo nuestras cebollas con esta ollita. Yo estoy utilizando una olla medianita. Y vamos a poner entonces las 3 cucharadas de aceite de oliva para que de esa manera, perdón, son 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a sofreír. En el PDF yo les puse CS, que significa cucharas soperas. Cuando es CP significa cucharas de postre, ¿ok? Esa es una aclaración. Entonces ahora vamos a sofreír. Aquí voy a poner todo el contenido de nuestras cebollas que hemos picado en un corte media luna. Entonces ellas tienen que no solamente, en realidad no se van a sofreír al principio, ellas van a cocinar en el aceite, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las cebollas tienen agua. Entonces, como tienen bastante agua, ellas van a cocinar junto con el aceite de oliva
en su propio jugo y se van a poner muy cremositas. Y vamos a dejarla entonces aproximadamente unos 20 minutos a fuego bajo medio para que ellas empiecen a ablandarse y a cocerse en su propio jugo. Entonces ahora, destapando la tapita, ahora vamos a colocar la sal, por supuesto. Yo por lo general no cocino desde un principio las sopas con sal, pero hay ciertas recetas que son la excepción. Y en este caso la sopa de cebollas es la excepción. Y vamos a ponerle las hojitas de laurel y por supuesto también hemos puesto el diente de ajo, que también di la apertura para que ustedes puedan ponerle más ajo si lo desean. Pero también debo aclarar que en el PDF que yo les envié les puse picar en trocitos chiquitos el ajo, pero personalmente a mí el ajo no me gusta mucho sentirlo en trocitos chiquitos. Para mí no se pierde, para mí sí está en el sabor de la sopa. Por eso lo que yo hago es cocinar, sofreír el ajo entero y de esa manera luego yo lo quito. O puede ser que también lo aso al horno, lo pongo a asar y lo pongo. Pero en este caso he dejado que junto con las cebollas se sofría y también pues se mezcle un poco el sabor. Como ya le hemos puesto una cucharadita de sal, ustedes pueden luego también agregarle más sal a su gusto. Pero primero vamos a probar con esa cucharadita de sal que le estoy poniendo, aparte de las hojas de laurel, que son 2 hojitas que le van a dar un sabor bastante particular. El tomillo en realidad es algo opcional, en este caso yo no lo he agregado, pero es aconsejable que si les gusta mucho, que sepa como a fresco, le pueden agregar tomillo, ¿sí? Y también yo tengo el orégano. El orégano es una planta deliciosa, lo pueden utilizar seco si no lo encuentran fresco. A mí me gustan mucho las plantitas aromáticas para tenerlas en casa, así que yo las limpio, las lavo, las desinfecto y luego las utilizo. En este caso al final, cuando emplatemos, vamos a ponerle las hojitas de orégano, porque les voy a dar un truco. Cuando se trata de darle sabor a nuestras sopas, a nuestros guisos, tenemos que ponerle más que con caldos concentrados para que les dé sabor. Ustedes tienen que utilizar, y siempre lo aconsejo, tienen que basarse en sabores naturales, sin ultraprocesados, sin acudir a ese tipo de calditos concentrados. ¿Y cómo les va a dar un sabor intenso? En este caso, la crema, la sopa de cebolla, por lo mismo que está cociéndose en su propio jugo, la cebolla va a tomar un sabor intenso a cebolla, pero dulce, porque la cebolla mientras más se va cociendo, más dulce va a tener el sabor. Y algo muy importante es que al final también va a tomar un tono doradito, que no va a parecer una sopa pálida. Entonces es una sopa bastante bonita, con un color bonito y va a saber muy natural. Y regresando al tema de los sabores intensos, entonces ustedes no deberían utilizar esos calditos concentrados, sino basarse en, aparte de la sal, que siempre aconsejo utilizar sal marina o la sal rosa del Himalaya, que también es una buena opción como sal, que cuando vayan a utilizar las plantas aromáticas, si van a ser secas, deshidratadas, pues las pongan desde el comienzo. En este caso yo he puesto hojas de laurel y están secas, entonces ellas van a ir, a medida que se va cocinando la cebolla, entonces va a ir tomando y soltando su sabor, lo que va a hacer que sea un sabor mucho más concentrado, un sabor mucho más intenso. Pero en el caso de las plantas aromáticas como cilantro fresco, tomillo fresco, romero fresco y orégano fresco, etcétera, etcétera, entonces yo aconsejo siempre a las sopas o demás guisos, pues una vez que ya tengan limpios y desinfectados y revisados, pues al final agregarla, es decir, no al comienzo, porque si la ponen al comienzo lo que van a hacer es matar un poco el sabor. Esta sopa de cebollas, para que tome una textura bastante espesa o más o menos espesa, entonces vamos a ponerle la fécula de papa. Aquí yo estoy simplemente con un poco de agua que dejé en la botella, en agua fría la vamos a disolver. Aquí disolvemos las 3 cucharadas de fécula de papa, entonces
De esta manera, ahora que ya están cocinadas y que hemos echado el agua también, en la botella de litro no le puse completa, sino que dejé un poco de agua para disolver. Entonces ahora sí vamos a ponerle, ahora que empezó a hervir. Y para acompañar la sopa, originalmente la sopa francesa de cebollas lleva queso. Entonces, como esta es una sopa parve, es una sopa neutra, lo que vamos a hacer es reemplazar el queso por los cashews o los anacardos que ya hemos previamente asado, horneado en nuestro horno a 180 grados durante entre 12 y 15 minutos. Entonces ahora, como se los estoy mostrando acá, vamos a molerlo en nuestro molinillo. Si no tuviesen molinillo, pues no importa, lo pueden hacer con un mortero o en su defecto cortarlo con el cuchillo. ¿Sí? Con un cuchillo pues más o menos filoso, lo van a cortar con mucho cuidado y lo vamos a agregar al final. Entonces aquí se está moliendo, miren la textura como está. Yo necesito que se vea totalmente liso, así que lo vamos a colocar para acompañar la sopa al emplatarla. Un tip que también les doy es que ahora que le hemos puesto la fécula de papa, vamos a removerla por unos minutos, prácticamente segundos, porque va a espesar muy rápidamente. Así que ya nuestra sopa está lista y es tiempo de emplatarla. Aquí tenemos para acompañar, yo les dije que el orégano había que ponerlo fresco, así como las hierbas aromáticas que ya son, digamos, naturalitas, de macetita y revisadas. Así que yo lo voy a hacer simplemente con mis propios dedos. Suelta un olor bastante particular, muy rico. Y vamos a ponerle aquí. Y por supuesto acá esto es nuestro reemplazo de queso parmesano. Así que vamos a espolvorear con cuidado. Y así tenemos nuestra sopa terminada, está bastante calentita, así que vamos a disfrutarla. Y les deseo que tengan un buen provecho y vamos a la próxima receta, que es este delicioso hummus de aguacate. Y continuamos con esta receta fabulosa de hummus de aguacate. Así que vamos a los ingredientes. Los principales ingredientes son estos dos protagonistas, que son los garbanzos. Tenemos 200 gramos de garbanzos. Tenemos acá un aguacate maduro, que puedes poner quizá un aguacate más grande o mediano, el que tú prefieras. Si quieres dar mayor protagonismo, puedes agregar más aguacate. Tenemos aquí jugo de limón, de medio limón. Tenemos aceite de oliva, 45 mililitros. Tenemos, para aderezar y darle sabor a nuestro hummus de aguacate, ajo. En este caso, mi diente de ajo yo lo he puesto al horno, que quede algo doradito. Y tenemos sal marina al gusto. Tenemos chile en polvo picantito. Si quieres, si deseas, lo puedes omitir, por supuesto. Y también pimienta negra molida. Y perfecto, entonces ustedes pueden ver que es prácticamente con algunos ingredientes que no van a ser demasiados y muy pero muy fácil, que lo pueden hacer prácticamente en minutos. Así que nada más preparen la licuadora o un procesador, preparen los ingredientes a la mano. Vamos a utilizar entonces los garbanzos, que los vamos a poner junto con el aguacate. Primeramente le ponemos el aguacate, que lo parto el aguacate, entonces ahora lo vamos a colocar dentro. Con una cucharita le saco la pulpa del aguacate y ahora sí, entonces le empezamos a poner el sabor, como el jugo de limón, sal, un toque de pimienta, también ese delicioso aceite de oliva extra virgen que le da un toque tan delicioso. Ahora es el momento entonces de licuar, de triturar nuestros ingredientes, y vamos a hacerlo entonces en un nivel moderado para licuarlo, y así queda. Vamos a ver cómo está la textura. Yo lo he apagado y noto que todavía le falta un poquitín. Si a ti te gusta muy pero muy digamos muy liso, pues vas a tenerlo
que volver a licuar un poquito más. A mí me parece que ahora ya está. Entonces tenemos la textura perfecta para nuestro hummus de aguacate. Así que es hora de emplatarlo. Y este es el final de nuestra receta. Este es el emplatado. Miren, aquí lo tengo acompañado. Le puse una hojita para darle nada más un toque fresco, pero en realidad como parte de la receta no le puse el chile en polvo cuando lo mezclé, sino más bien lo puse como una especie de decoración para darle un toque de color. Y así ustedes pueden ver que queda nuestra receta muy rica y bastante apta para esos días calurosos del verano o del comienzo de la primavera, como es este caso. Y yo acá lo voy a acompañar con estas papas al horno que me preparé. Así que insto a todos ustedes para que prueben esta delicia fresca, deliciosa, riquísima y muy versátil, que pueden acompañarla con cruditeces, es decir, con palitos de zanahoria, apio, con papas fritas, con papas al horno, bueno, en fin, ustedes eligen con qué quieren acompañarlo. Y ahora sí es tiempo de ir a la próxima receta. Hola, hola, bienvenidos a nuestra tercera receta. Y ahora tenemos los ingredientes porque esta receta se trata de un delicioso postre, una torta de chocolate sin harina. ¿Qué te parece? Y solo necesitas lo siguiente. Tenemos cacao en polvo, sin azúcar. Tenemos chocolate negro 70% de cacao. Tenemos nueces que vamos a utilizar para la decoración. Tenemos 5 huevos revisados previamente que no contengan ni un puntito de sangre. Y también, por último, tenemos mantequilla vegana. Y ahora es tiempo de comenzar. Y una vez que hemos visto ya los ingredientes, tenemos ya pues la primera parte del proceso ya casi lista. No, bueno, en realidad nos falta. Así que vamos a la preparación y nosotros empezamos con esa energía potente para probar esta receta deliciosa y muy pero muy fácil. Empezamos por batir nuestros 5 huevos, que van a hacer con esta varilla, que es muy sencilla. Simplemente batimos todo muy pero muy bien. No necesitamos espumar ni tampoco necesitamos usar una batidora. Así que con esta varilla es más que suficiente. Y así pasamos, batimos y batimos y batimos muy pero muy bien, que todo esté bastante compacto. Y toca ahora derretir el chocolate a baño María. ¿Y cómo es esto de baño María? Si no lo sabes, pues simplemente hierves una olla en una cacerola de agua que sea más grande que la otra olla que vas a poner el chocolate. Entonces cuando empiece a hervir vas a colocar el chocolate, la olla donde va a estar el chocolate, para que empiece a derretir. Y paulatinamente el chocolate que ya hemos troceado previamente, no necesitas hacerlo trizas, pero puedes ponerlo en cuadritos o semicuadritos, y de esta forma los 200 gramos de chocolate van a derretirse paulatinamente. El fuego tiene que estar a medio bajo, ¿sí? El fuego está demasiado alto y puede pasar algún accidente. Así nuestro chocolate ya está súper bien derretido y es tiempo de sacarlo del fuego porque vamos a hacer la siguiente fase. Y la mantequilla vegetal también hemos de derretir. La puedes derretir en el microondas o de la manera que tú prefieras. Así que yo lo he hecho en microondas y lo he derretido bastante bien, y así ya tengo mi chocolate derretido a baño María, tengo mis huevos, mis 5 huevos ya bastante bien batidos, y ahora sí es hora de poner en el bol donde están los huevos batidos la mezcla del chocolate, todo bastante bien, y batimos con la varilla de manera homogénea, que todo quede compacto. Y por supuesto también agregamos la mantequilla y batimos muy bien, y bate que bate el chocolate. Así continuamos batiendo todo perfecto. Y las nueces que tenemos, si bien es cierto, son pensadas para hacer la decoración de nuestra tortita, pues también vamos ahora a picarla bastante bien, porque a mí ahora me ha dado ganas de mezclarla dentro de
chocolate, de la masa del pastel de chocolate. Pero atención, si a ti no te gusta tenerlo dentro de la masa, pues lo puedes obviar simplemente. Y yo aquí he picado bastante pequeño y vamos a poner una parte y la otra la dejamos para decoración. Y así lo mezclamos bien y vamos a poner ahora sí en nuestro hermoso molde absolutamente todas las mezclas. Y así ya hemos calentado previamente el horno a 180 grados y bastante calentito. Ahora es tiempo de poner nuestra masa de choco, todo listo en el molde que previamente hemos mantequillado. O también, pues, si no quieres ponerle mantequilla vegetal, puedes utilizar un aceite especial rociador que sirve bastante bien para que tu molde quede preparado para la mezcla. Llevamos al horno ya una vez que hemos puesto toda la mezcla en el molde. Y como les dije anteriormente, tenemos el horno precalentado a 180 grados y vamos a ponerlo simplemente directito al horno por 25 minutos. Así que vamos a esperar ese tiempo y vamos a tener pues preparado ya nuestras nueces y también, ¿por qué no?, el chocolate, más bien el cacao en polvo que tenemos también al lado, que ya he reservado para hacer una pequeña mezcla y luego decorarlo cuando ya salga. Ojo que una vez que lo saquemos vamos a tener que dejarlo que se enfríe un poco en el molde algunos minutos, puede ser unos 10 a 15 minutos, y luego con mucho cuidado vamos a desmoldarlo para colocarlo en una rejilla y que termine de enfriarse. Antes de pasar al proceso de emplatarlo, muy importante, vamos a utilizar estos pocos ingredientes para hacerle una decoración. Vamos a utilizar unas 4 cucharadas rasas, unas 4 cucharadas soperas rasas de cacao en polvo sin azúcar, el endulzante que puede ser el que tú quieras, en este caso yo estoy utilizando stevia, y además vamos a mezclarlo todo, miren cómo, y con poco a poco, con un poco de agua. Ustedes tienen que ir viendo que mientras le están viendo el chorrito de agua, pues que se vaya espesando, así que poco a poco van a ir notando la textura. Así que no aconsejo ponerle agua de una vez en grandes cantidades, sino de a poquito para ir probando la textura, que tiene que quedar medianamente espeso para poder bañar a nuestra tortita de chocolate. Recuerden que tampoco tiene que estar totalmente cubierta, pero sí vamos a darle ese toque chocolatoso con, al final, también ponerle esos trocitos picados de nueces. Así vamos batiendo nuestra mezcla muy fácil. Ponemos el agua, poquito a poquito voy probando la textura, y la stevia, que le va a dar también un toque dulcito a la pastita que estoy creando acá para poder cubrir un poco la torta de chocolate. Así que todo está muy bien mezclado y homogéneo. Y este es el resultado de nuestra torta de chocolate sin harinas. Como ustedes lo vieron, lleva nada más que huevos, chocolate, mantequilla e incluso ni siquiera tiene azúcar. ¿Qué les parece? Magnífico, porque el chocolate con 70% de cacao pues es lo suficientemente dulce como para que y sobre todo con un sabor intenso de chocolate, pues para que le dé ese toque especial a esta magnífica receta. Cabe aclarar que para la decoración sí utilicé un endulzante, pero este es un endulzante de stevia que prácticamente pues es saludable y no tiene mayor caloría. Así que si estás huyendo de las calorías, pues por este lado de los azúcares te va muy bien con esta receta. Además de ser delicioso, y puedes tranquilamente caer en esas tentaciones de comer un delicioso trozo de pastel de chocolate o de torta de chocolate. Y será hasta la próxima receta, hasta la próxima clase, queridos alumnos. Nos vemos entonces en la escuela online en Historias de Cocina.